Bueno, muy bien. En esta segunda parte seguimos con el tema que veníamos desarrollando. Objeto toca ahora, tercer elemento del contrato del trabajo. Y acá me permito hacer una distinción, porque el objeto como del artículo cuarto de la ley, el objeto como el trabajo abstracto, esa capacidad de trabajar que ofrece una persona a cambio de una remuneración, que ese ponerse a disposición para el empleo por su empleador, distinto del trabajo concreto, que es aquel que ofrece un empresario, un trabajador independiente, como puede ser un plomero, un jardinero que trabaje por su cuenta, por supuesto. En estos casos, estas últimas personas ofrecen un servicio, ¿no?, que es distinto a la figura del trabajo abstracto que requiere el contrato de trabajo, ese ponerse a disposición para ser dirigido. Bien, esto está en el artículo cuarto, cuando dice que el objeto del contrato de trabajo es la capacidad productiva y creadora del hombre en sí. Ese es el objeto, es esa capacidad inseparable del ser humano que es su titular, que va a ser sometido en un régimen de ajenidad y subordinación. El artículo 5 también destaca que es la noción de empresa como organización de medios bajo una dirección y orientada a una finalidad productiva. Esta empresa, que tiene elementos materiales, inmateriales y personales, donde está el trabajador. El trabajador es un medio personal de la organización empresaria. ¿No? El medio material, la computadora, los muebles. El medio impersonal puede ser el prestigio, el know-how, los procedimientos. Y el medio personal es el trabajador. El trabajador es un medio, el trabajador no, la capacidad de trabajo es un medio personal de la organización empresaria. Eso es entonces el objeto del contrato. Luego, el artículo 37 nos habla del objeto como la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. O sea, también se puede entender objeto al propósito, al uso que va a hacer de esa capacidad de trabajo el sujeto empleador. Entonces, el objeto como la capacidad de trabajo, el objeto como la prestación o el uso, el empleo, que va a ser de esa capacidad de trabajo el sujeto empleador. Bien, esto está todo analizado bajo el concepto objeto. Ahora, hay un tratamiento fundamental en nuestra disciplina, que son las nociones de trabajo prohibido e ilícito. Artículos 38 y 44 de la Ley de Contrato de Trabajo, y tiene que ver con todos los supuestos de invalidación del empleo de la capacidad de trabajo de un ser humano a partir de diferentes circunstancias. No solo las que dice el artículo 40, ni el 39, sino son supuestos de invalidación al empleo de determinadas personas. Por ejemplo, a partir de las características personales del titular de esa capacidad de trabajo. Por ejemplo, si es un menor de edad, menor de 16 años, o si es un incapaz de hecho. Eso no lo puede utilizar. Eso no es, esa capacidad de trabajo de ese sujeto no puede ser objeto de un contrato de trabajo. También no puede utilizarse la capacidad de trabajo de una persona que no la ofrece voluntariamente, ya sea inicial, está esforzado a trabajar, o sobreviniente. Inicialmente trabajó, se acordó trabajar, pero luego, por circunstancias que se dan de técnicas de dominación, como el endeudamiento del trabajador, bueno, técnicas de explotación, por supuesto ilícitas, delitos, el trabajador luego no puede
desligarse de ese contrato. Entonces, a esa ausencia de voluntad sobreviniente también invalida el empleo de la capacidad de trabajo de ese ser humano, ¿no? O la existencia de vicios de la voluntad. Vemos el error o la violencia, ¿no? Son situaciones de violencia. O como dice el artículo 40, ¿no? El empleo, dice, se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas, por ejemplo, sí, con determinadas tareas, épocas o condiciones. De determinadas personas, por ejemplo, el menor de edad, se veda la contratación de determinada persona en función, por ejemplo, del menor de edad en tareas insalubres. En ese caso hay una prohibición. El menor no puede trabajar en tareas insalubres. O en determinadas épocas, ¿no? Le pongo el ejemplo de la mujer embarazada durante la licencia por embarazo, ¿no? O bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el trabajo en exceso de la jornada máxima, o en tiempos de descanso obligatorio. Son circunstancias que, vuelvo al principio, invalidan el empleo de la capacidad de trabajo. Todas son estas circunstancias que invalidan el empleo de la capacidad de trabajo, ya sea por afectación al objeto en el sentido de la capacidad de trabajo de la cual es titular un ser humano, o del uso o empleo que se hace de esa capacidad de trabajo. Ahora, la calificación jurídica de contrato de trabajo de objeto ilícito o prohibido es una cuestión de grado y relacionada con la gravedad de la antijuridicidad. Si vamos al artículo 39, que define, conceptualiza el trabajo ilícito, dice que se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres. Pero no se considerará tal si por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos, ¿no? Esto tiene que ver con la subjetividad, digamos, que se asociada a aquello contrario a la moral y las buenas costumbres, que son calificaciones de una vaguedad excepcional, ¿no? ¿Qué es contrario a las buenas costumbres? Bueno, ¿cuáles son las buenas costumbres? Entonces, ese es el trabajo ilícito, aquel contrario a la moral y las buenas costumbres. El trabajo prohibido, en cambio, es aquel que está, bueno, el que les acabo de enunciar, del artículo 40. Lo que sucede es que algunos incumplimientos del artículo 40 pueden ser contrarios a las buenas costumbres, ¿ah? Y en cuyo caso configurará un contrato de trabajo ilícito. Trabajo ilícito. Y la distinción, por supuesto, es relevante. El contrato de trabajo ilícito no produce efectos entre las partes, ¿ah? En términos de derecho del trabajo, por supuesto. Quizás en algunos casos importará una responsabilidad de tipo penal, pero no en términos del derecho del trabajo. Si yo contrato a una persona para que ejerza la prostitución, eso no puede ser considerado un contrato de trabajo, ¿tá? No, a ver, entiéndase el ejemplo, no es el cliente que contrata con una prostituta, sino el mujer o varón, por supuesto, sino el caso de una persona que emplea a otra para que ejerza la prostitución, lo que es trata de personas, ¿no? En este caso, esto no es bajo ningún aspecto un contrato de trabajo. Entonces no podrá esta persona víctima de la trata reclamar, por ejemplo, por indemnización, remuneraciones, porque eso no configura un contrato de trabajo, sino que fue un trabajo ilícito. En cambio,
en el contrato de trabajo de objeto prohibido, esto en principio es inoponible al trabajador la ilegalidad derivada de la invalidación de uso o empleo de la capacidad de trabajo de un ser humano. Pero, insisto, es una cuestión de grado. Si un menor de edad trabaja para un empleador, ¿eso es contrato ilícito o prohibido? Depende. Si tiene 15 años, será un contrato de trabajo de objeto prohibido, supongan, o si tiene 16, pero no contaba con la autorización de los padres, o 16 años, pero trabajaba de noche. Podríamos decir que es contrato de trabajo prohibido para que justamente el trabajador no se vea privado de cobrar su remuneración, su indemnización. Ahora, si ese trabajador menor de edad tiene 6 años, como es el ejemplo que les estoy mencionando, o 11, depende de la tarea, podríamos quizás decir que eso vulnera la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y en cuyo caso esto es intolerable que sea considerado un contrato de trabajo en ningún sentido. Por eso digo que es una cuestión de grado, no de la circunstancia en sí. Contrato de trabajo ilícito entonces es lo más potente en términos digamos, de impacto jurídico del fenómeno, porque de hecho es la inexistencia misma del contrato de trabajo, lo que no supone algún tipo de responsabilidad penal, por supuesto, en el caso del autor de algún ilícito. El contrato de trabajo de objeto prohibido, en cambio, es más leve en términos relativos. El tiempo, digamos, es un contrato de trabajo que no cumple con la reglamentación, que puede ser total o parcial, ¿no? Si digamos, contrato de objeto prohibido, cuando es total, determina la extinción del contrato. Si el trabajador es un menor de edad, tiene 15 años, bueno, no puede continuar el contrato. De hecho, el artículo 44 determina que la ilicitud prohibición deberá de ser declarada por los jueces aún sin mediar petición de parte. Esto es violación de normas de orden público, ¿no? Entonces, esto determina la extinción, pero la extinción no va a privar al trabajador de cobrar la indemnización y las remuneraciones correspondientes. Ahora, puede haber una prohibición que sea parcial y que no impida la continuidad del vínculo. De eso se ocupa el artículo 43. Y en este caso lo que ocurre, si hay cláusulas válidas y cláusulas prohibidas, habrá que ver el caso concreto, pero supongan un trabajador que trabaje en exceso de la jornada máxima, trabaja 1 hora. Bueno, eso puede ser un trabajo prohibido o que trabaje en hora de descanso. ¿Y cuál es la solución? Bueno, continuar el contrato, pero sin esa hora en infracción. Se sustituye la cláusula violatoria del orden público laboral, la cláusula contractual de 13 horas de trabajo por día, por la norma imperativa desplazada, ilícitamente o ilegalmente, que es la que establece la jornada máxima. Entonces acá aplica el artículo 13, la sustitución es automática, y esto es importante porque si el trabajador, supongamos, le pagan menos que lo que establece el salario mínimo profesional, es aquel fijado por convenio colectivo, el trabajador no perdió esa diferencia, porque la cláusula se sustituye por la cláusula violada que establecía el mínimo, ¿no? Y en todo caso el trabajador tendrá derecho a cobrar esa diferencia, porque el cumplimiento de una cláusula violatoria del orden público laboral no supone la pérdida del derecho, sino que en todo caso la sustitución de la cláusula violatoria por la cláusula violada. En este caso, aquella que determina que el trabajador no debe cobrar una remuneración inferior al mínimo convencional, al mínimo establecido por convenio colectivo de trabajo. Bien. Vamos ahora a la causa, como cuarto elemento. Esto no es muy tratado, usualmente en la bibliografía laboral,
¿Mm? Acá hay una breve distinción. Hay causa, que son causas de las obligaciones, que son los hechos, actos ilícitos o ilícitos, y causa de los actos jurídicos, y entre ellos de los contratos. Acá tenemos que hacer aplicación de una serie de artículos que determinan la obligatoriedad de que exista una causa. La causa es el fin inmediato. Pero, ojo, hubo una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que incluyó la causa en sentido objetivo. Y esto es un tema bastante sensible. ¿Por qué? Porque, y esto tuvo una inspiración en el Código Italiano, el Código Civil Italiano de 1942, de la Italia fascista. Y fíjense por qué. Porque acá habla que no hay contrato sin causa, y que la causa, en el término del artículo 281, es aquello que da marco o el fin, la finalidad económico-social que determina la voluntad de las partes. Es decir, todo contrato, y por supuesto también el contrato de trabajo, tiene una finalidad económica y social, la cual es reconocida por el ordenamiento jurídico y que determina la voluntad. Es decir, el contrato de trabajo tiene una finalidad que es comunitaria y que existe independiente de la voluntad de las partes. Esto tiene que ver con aquello que justo López decía, y que un poco se expresa también en la noción jurídica de empresa, y en los poderes del empleador, ¿no? Esto de que el empleador debe ejercer sus poderes de organización, de dirección, en función de satisfacer el propósito productivo en la empresa, sin perjuicio de la mejora de los intereses o la preservación de los intereses personales y patrimoniales de los trabajadores que empleen, etc. Tiene que ver con una visión comunitaria del derecho, como el contrato cumpliendo una función social. Es la vieja disyuntiva entre lo individual y lo colectivo. ¿Qué es primero? ¿El individuo se integra como tal a la sociedad o la comunidad es lo que permite el desarrollo y el reconocimiento del individuo? Acá también les anoto la inspiración en el antecedente italiano de 1942. Me interesa destacarles esto, que la causa objetiva tiene una función teleológica, es constante e inmutable. Existe independiente de los motivos individuales. Es decir, el contrato de trabajo tiene una finalidad concreta. ¿Cuál es? Habrá que trabajarla. Pero la tiene. Tiene una causa objetiva. Frente a eso también está la causa subjetiva, que es el fin práctico que las partes se proponen al contratar. Que es lo que, por ejemplo, el empleador, ¿por qué contrata? Bueno, contrata pensando en la finalidad productiva que le puede aportar esa capacidad de trabajo. Ahora, fíjense cómo se manifiesta esto en la regulación laboral, y con esto termino. En el caso de la importancia práctica de la causa objetiva, es decir, por ejemplo, quedan pocos instantes, para invalidar un despido caprichoso. El empleador despide porque se le da la gana o despide por represalia. No está ejerciendo, no está cumpliendo con el fin del contrato, que es la producción. Entonces, cuando el empleador despide, lo debe hacer en procura de satisfacer los intereses económicos de la empresa, no satisfacer otros intereses. Y en sentido subjetivo hay manifestaciones. Por ejemplo, con la razón de la eficacia, la motivación de la eficacia, y luego también con comprender que el trabajador en ciertas circunstancias puede tener motivaciones particulares que lo lleven, que justifiquen
cuya inobservancia o cuya falta de verificación por parte del propio trabajador lo lleven a desistir de continuar en el contrato de trabajo. Y esto está reconocido, por ejemplo, en el supuesto de transferencia, el artículo 226, cuando reconoce que el trabajador, a causa de la transferencia, puede tener alguna afectación a algún interés personal. Bueno, con esto termino esta segunda parte.